Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 16. Failure. Punto de vista de Tai Lung. Viper se convirtió en una mancha borrosa mientras se deslizaba hacia mí en zigzag, deslizándose entre las rocas y los escombros. Como pensé, le estaban causando problemas, pero no tantos como esperaba. Sinceramente, no sabía que era posible deslizarse tan rápido. Era como una cinta que ondeaba y se movía con elegancia con el viento. Mono también corrió hacia mí a cuatro patas como un babuino mientras Grulla se elevó hacia el cielo con un látigo de aire. Los 4 o 5 furiosos corrieron hacia mí, dejando a Tigresa a una distancia segura. Pero el primero en llegar a mí fue Mantis. No solo era rápido, sino también pequeño, lo que hacía que pareciera que era 10 veces más rápido de lo que era en realidad. Pero mis ojos amarillos, diseñados para ver presas a muchos kilómetros de distancia en la blanca extensión de nieve, se fijaron en su pequeño cuerpo. Debido a su pequeño cuerpo, también emitía un silbido cada vez que se movía rápido, que mis sensibles oídos no podían pasar por alto. Con todas esas indicaciones, me resultó casi imposible no esquivar su pequeña patada. Observé con el rabillo del ojo cómo se deslizaba por el suelo y volvía a dispararse hacia mí. Esta vez, a una velocidad aún mayor. Me agaché y bajé mi centro de gravedad mientras me movía de manera lenta pero apresurada. Mi movimiento se convirtió en un flujo a medida que el movimiento se volvía constante pero quieto. Como un flujo de agua. Víbora y Mono también aparecieron a mi lado, sus ataques ya estaban medio ejecutados. Estaba rodeado por todos lados. Entonces entré en acción, salté al aire y giré mi cuerpo. Mi cuerpo parecía estar suspendido en el aire mientras giraba. Golpeé a Mono con una patada en la cabeza y agarré la cola de Víbora antes de arrojarla hacia Mantis. También esquivé a la Grulla que se acercaba, cuyo pico era como una lanza cuando se clavó en el suelo. Si esa hubiera sido mi espalda, me habrían atravesado. Mis pies tocaron el suelo y tuve que alejarme rápidamente, ya que en una demostración de impresionante trabajo en equipo, los 5 furiosos se recompusieron instantáneamente y lanzaron un contraataque. Víbora se deslizó sobre el cuerpo de Mono y se lanzó desde su brazo que apuntaba hacia mí. Era como un misil basílico. La detuve agarrándola del cuerpo antes de que llegara a mí, pero ella se envolvió con fuerza alrededor de mi brazo. Ese parecía ser su plan desde el principio. Sin embargo, no tuve tiempo de ocuparme de ella, ya que pateé una roca hacia el Mantis que se acercaba, la atravesó fácilmente y aterrizó cerca de mis pies. Mantis agarró mi pierna y, en una demostración de fuerza más allá de su tamaño, me levantó y me hizo perder el equilibrio. Sin embargo, no me caí porque utilicé mi cola para impulsarme hacia arriba nuevamente. Luego la pelea se intensificó, los 5 furiosos trabajaron juntos como una sola entidad contra mí. Usé mi experiencia y mi físico superior, pero ellos venían hacia mí demasiado rápido y sin descanso. Nos movíamos constantemente de un lugar a otro mientras el suelo temblaba donde quiera que lleváramos a la batalla. Usé mi velocidad para abrir una brecha entre un ataque y otro. Me movía constantemente por el campo de batalla. Si me quedaba quieto, el ataque de Crane también podía ser letal. Hice todo lo que pude para contraatacar, pero estaba claro que siempre estaba un poco por detrás de ellos. Apenas podía seguirles el ritmo. Me superaban en número, en habilidad, en estrategia y en maniobras. Cuando bloqueaba un ataque, 3 se me acercaban y, cuando yo atacaba, 4 me defendían. Estaba perdiendo. O eso creían. Realmente divertido, dije mientras Viper se envolvía con fuerza alrededor de mi cuello y mi brazo. Controlaba mi brazo izquierdo y trataba de obligarme a golpearme. Abrí la boca y hundí mis caninos en su cuerpo. Ella soltó un grito doloroso, su cuerpo se aflojó y la arranqué de mi cuello. Era como una cinta, extremadamente flexible y escurridiza. Pero cuando la mordí, entró en pánico y su flujo se vio alterado. Abrió la boca y mostró sus colmillos, se disparó hacia mi cuello, intentando morderme y usar su veneno, pero fue en vano. Siempre estuve pendiente de esto. Mi mano formó un solo dedo y ataqué el punto nervioso debajo de su mandíbula. El ataque fue letal porque su cuerpo se congeló y se puso rígido.
Era tan escurridiza y flexible que antes era difícil acertar con precisión en sus puntos nerviosos, pero después de que se lanzó hacia mí para morderme, su instinto tomó el control y se deshizo de su kung fu. Esa fue mi oportunidad de eliminarla. Pero no terminé ahí, ya que golpeé 4 puntos nerviosos más en su cuerpo antes de que cayera al suelo. Escuché a Monkey gritarle: Viper no. 2 abajo. El mono se puso furioso y corrió hacia mí. Usó sus largas extremidades para intentar luchar contra mí, pero no pudo con él. Un uppercut en el mentón lo levantó del suelo mientras yo giraba y le daba una patada en el abdomen. Una onda expansiva explotó y su cuerpo salió volando del lugar. No más juegos. Mantis era una ráfaga de velocidad, una bala viviente que se acercaba a mí con un desenfreno implacable. También era el único que sabía sobre ataques nerviosos, ya que era médico y podía hacer acupuntura. Lo seguí con la mirada mientras daba volteretas en el aire y hacía acrobacias para esquivarlo. Después de un rato, aterricé en el suelo y me quedé agachado, como haría un leopardo antes de saltar sobre su presa. Calmé los latidos de mi corazón y dejé escapar un suspiro. Cerré los ojos y entonces experimenté algo místico. El rápido sonido del viento se detuvo y fue reemplazado por el lento sonido del aire en movimiento chocando contra mi cuerpo. Fue como si hubiera entrado en una dimensión completamente diferente mientras sentía que el tiempo de ejecución anterior se ralentizaba hasta casi detenerse. Abrí los ojos, de un amarillo profundo y con una luz algo mística. Paz interior. Cuando uno está en paz consigo mismo y con el universo, podrá percibir el mundo de una manera diferente. Mi cuerpo detuvo cualquier proceso innecesario mientras mi cerebro trabajaba únicamente con un propósito: localizar y derrotar a Mantis. Todo lo demás dejó de ser relevante. Mi pasado, mis pensamientos, mis sueños y mi ambición. El mundo esperaba que yo hiciera un movimiento mientras en ese estado sereno de mente y espíritu, aprovechaba el flujo del universo. Mantis, que no era más que una mancha verde de velocidad, se me reveló. Era lento, casi suspendido en un instante. Pude ver cada mínimo detalle de él. Percibí el flujo del universo, el mundo me reveló su secreto mientras encontraba patrones en todo. Mientras observaba a Mantis, supe cuáles serían sus siguientes acciones, había un patrón en su ataque que no había notado antes. Me moví. El tiempo, que se había detenido de golpe, empezó a soltarse como una presa rota. Me moví lentamente, pero con una precisión devastadora, mientras Mantis se encontraba apuñalado en mi dedo por su propio movimiento. Fue un milagro cómo llegué a tocar ese pequeño nervio en su diminuto cuerpo a esa velocidad vertiginosa. Solo era posible aprovechando el flujo del universo. Había logrado una hazaña imposible. ¿Cómo hiciste y? No lo dejé terminar su palabra ya que en un movimiento rápido, ataqué su nervio y lo paralicé. 3 abajo dije y miré a Mantis que yacía en el suelo, rígido como una estatua. El mono se me acercó con un palo que usaba como bastón. Me incliné hacia atrás mientras el palo se movía hacia abajo sin hacer contacto. Mis músculos se contraen y lanzo un ataque rápido y despiadado al golpear el nervio ubicado en su abdomen. Soltó un grito de mono antes de caer al suelo, paralizado. Un maestro Ki podría ver cómo una onda azul se extendía por todo su cuerpo desde el punto de contacto. 4. Y por último, dije y miré hacia arriba para ver a Crane. Estaba batiendo sus alas y mirándonos con una expresión de sorpresa y preocupación. Parecía que no tenía intención de bajar y acabar como sus amigos. Debía estar considerando si era más prudente retroceder y llamar refuerzos. Bueno, pensé mientras extendía mi mano y dejaba salir mis garras. Un gruñido profundo vibró desde mi garganta por instinto mientras apunté hacia Mono, como si estuviera tratando de quitarle la vida. Y ahí está. Pude oírlo volando hacia mí. Demasiado heroico como para arriesgarse y ver morir a su amigo. Aunque preferiría que no me atacara. Era como el viento, sería difícil atraparlo. Solo necesito que vuele lo suficientemente bajo para poder atraparlo. Me di la vuelta rápidamente, recogí las piedras del suelo y arrojé una hacia arriba. Crane se detuvo su ataque y se desvió para alejarse de la piedra, que era extrañamente lenta. Me moví rápidamente a otro lugar y esta vez, arrojé la piedra lo más rápido que pude, golpeando la primera piedra que arrojé cuando estallaron en pequeños guijarros cuando crujieron detrás de Crane. Crane se dio la vuelta para protegerse los ojos mientras observaba lo que acababa de suceder. Un hábito que adquirió después de años de ser un observador curioso que guiaba a su equipo desde arriba. Simplemente no podía dejar de mirar y descubrir qué y por qué lo hice. Bueno, lo hará pronto. Salté en el aire mientras el suelo se agrietaba y salí disparado con un fuerte estruendo. Crane estaba a unos 30 pies en el aire y casi lo alcancé. Pero él se dio la vuelta y tuvo tiempo suficiente para reaccionar, ya que inmediatamente voló más alto. Pero yo tenía otra piedra en la mano, así que se la arrojé a corta distancia. La piedra le destrozó la cara y quedó inconsciente, y ambos caímos al suelo. Yo caí con la facilidad de un gato y me abalancé sobre él de inmediato. Auge.
Mi mano presionó su cuello mientras él intentaba moverse. Lo empujé al suelo mientras crujía. Lo miré, ni siquiera podía respirar debido a la presión que ejercía sobre su cuello. Lleva a tus amigos y vuela de regreso a casa. No intentes detenerme otra vez, porque no mostraré piedad 2 veces, dije y me alejé, dejándolo sin aliento. Miré a mi alrededor y a todos los maestros caídos. Los 5 furiosos habían sido derrotados, con bastante facilidad, debo añadir, ya que todavía estaba conteniendo mis golpes. Vi desde lejos la mirada impotente de Tigresa mientras de alguna manera se alejaba del cráter. Pero estaba demasiado herida para unirse a la pelea. Debía tener dificultades incluso para respirar. Me alejé de ellos. Ah, y dile a Shifu que te entrene en otras técnicas también, no solo en tu especialidad. Todos dependíamos demasiado unos de otros para complementar tus fortalezas. Tu equipo se debilitó significativamente después de que uno fue eliminado, dije. El único consejo que les pude dar fue que entrenaran la fuerza individual. Ellos descuidaron esto porque la mayor parte del tiempo se movían en equipo. Pero, tal como sucedió con Tigresa, su peso pesado, uno de ellos podría ser eliminado incluso antes de la pelea. El equipo se desmoronó en el momento en que uno de ellos fue eliminado. Sin Tigresa, no importaba cómo pelearan, no tenían ataques lo suficientemente fuertes para derrotarme. Me crují el cuello y miré fijamente la montaña. Y luego, con un rugido, salté y comencé a escalar. Mis garras se agarraron a la pared vertical mientras corría montaña arriba. ¿Fue difícil? No, yo era un leopardo de las nieves. Escalar montañas y correr por acantilados imposibles era mi especialidad. Había nacido para esto. He derrotado a los 5 furiosos. Ahora no había nada que me detuviera. Mi risa resonó mientras subía el acantilado. Los 5 furiosos solo podían mirar con caras derrotadas. No han logrado proteger su hogar. Ellos perdieron. Chapter 17. Tigres. Tercer punto de vista. Vamos, esfuérzate más, no. Tienes la capacidad y el potencial para lograr cualquier cosa. Solo tienes que creer en ti mismo, tal como yo he llegado a creer en ti, animó el maestro Shifu mientras Po corría por el campo de entrenamiento. En su espalda había una roca gigante más grande que él y esta era la 98 vez que corría alrededor del campo de entrenamiento. Su resistencia parecía ser su punto más débil y con guerreros como Tai Lung que podían luchar contra un ejército entero durante días, era una debilidad que debía superar rápidamente. Han pasado 3 semanas desde el fallecimiento del maestro Owa y también el momento en que finalmente aceptó a Po como su estudiante. El propio Shifu no podía creer lo que estaba diciendo, pero Po estaba bendecido. Era un genio en todos los sentidos de la palabra, como nada que hubiera visto antes. Po no era como sus otros estudiantes, casi parecía como si el Kung Fu estuviera predescargado en su ser. Aunque no era ortodoxo, Shifu simplemente tuvo que encontrar una manera de sacarlo a la luz. La profecía era cierta, el guerrero dragón era un guerrero diferente a todo lo que el mundo había visto antes. En tan solo unas semanas, Po se había vuelto tan fuerte como un miembro de los 5 furiosos. Aunque todavía no fue suficiente para vencer a Tai Lung, Shifu tenía esperanzas en el futuro. Po no era como los demás maestros, no practicaba un estilo de Kung Fu durante años, sino que parecía capaz de idear movimientos sobre la marcha y replicar cualquier movimiento que hubiera visto antes o al menos replicar su efecto, implementándolos en su estilo de lucha. Su físico también era especial. No dejes que su apariencia gorda te engañe, su cuerpo podía soportar golpes mejor que un búfalo musculoso. Estaba construido como un globo, y Shifu lo decía en todos los sentidos de la palabra. El cuerpo único de Po era capaz de dispersar la energía cinética al contacto, reduciendo el efecto de los puñetazos y las patadas a casi cero. El maestro Shifu incluso había intentado usar ataques nerviosos en él durante su preparación para luchar contra Tai Lung, solo para darse cuenta de que no estaba funcionando en el panda. Un ataque nervioso, que requería golpear un punto determinado del cuerpo, no tenía sentido para Po ya que su cuerpo dispersa la energía y se extiende por todo su cuerpo, lo que le hacía experimentar nada más que un cosquilleo, como dijo To, cuando se utilizó un ataque nervioso en él. En verdad, el panda era el guerrero más heterodoxo que había visto jamás. Era ridículo. Estaba seguro de que Tai Lung se divertiría mucho cuando luchara contra él, ya que intentaría comprender cómo funcionaba el panda. Auge. Boing. El panda se desplomó en el suelo con la lengua saliendo de su boca debido al cansancio. Shifu salió de su ensoñación mientras miraba con cariño a To, que poco a poco se estaba convirtiendo en su estudiante favorito. No era solo él quien estaba aprendiendo, sino también Shifu. Cada vez que enseñaba a To, aprendía cosas nuevas. Ya terminé, amo. Po se levantó y se bajó. Ahora déjame morir en paz. Vamos, no te me mueras todavía. Aún tienes que hacer entrenamiento de fuerza, dijo Shifu, para horror de To. Pero antes de eso, una pequeña recompensa, dijo Shifyu y sacó un cuenco de albóndigas de detrás de él.
Po olvidó al instante su cansancio y acercó su cara al cuenco. De ninguna manera. Dijo Po y aspiró profundamente. Es del señor An. Sí, dijo Shifu, de hecho compró los dumplings al señor An, quien era reconocido como el mejor fabricante de dumplings del valle. ¿Realmente puedo soportarlo? Te lo has ganado. Disfrútalo, dijo Shifu mientras Po le quitaba el cuenco. Po se sentó en el suelo y comió lentamente los dumplings como si fueran tesoros. Normalmente, podía terminarlos todos en un instante, pero no se atrevió a hacer eso con los dumplings del señor An. Estos hermosos bebés merecen ser probados adecuadamente y apreciados. Shifu sacudió la cabeza y observó con cariño cómo Po comía. En otro tema, sus pensamientos se dirigieron a sus otros estudiantes, a quienes había destinado en el paso de montaña ubicado en el acantilado del Gran Despertar. Su trabajo consistía en interrumpir y ralentizar a Tai Lung mientras cruzaba los puentes de hilos de esperanza. Si tenían éxito, debían retirarse lo más rápido posible y traer la noticia. También les dijo que no entrarán en confrontación directa con Tai Lung ya que eso no terminaría bien para ellos. Los acontecimientos de Kung Fu Panda 1 han cambiado mucho ahora que Tai Lung tardó 4 semanas en lugar de 2 en llegar al Valle de la Paz. Este fue uno de los cambios. Los 5 furiosos se fueron con el permiso de su maestro. Shifu miró al cielo y se preguntó cómo les iba. ¿Se habían enfrentado a Tai Lung? ¿Y si se habían peleado y Tai Lung ya los había matado a todos? Justo cuando estaba preocupado y sumido en sus pensamientos, una sombra le impidió ver. Concentró la mirada y finalmente vio a Crane llevando a sus amigos a través de los rayos solares opuestos. No dijo y rápidamente bajó los escalones y corrió hacia el centro del campo de entrenamiento donde Crane, que llevaba a sus amigos, se estrelló. Shifu corrió inmediatamente hacia Crane y revisó sus heridas y las de todos los demás. Afortunadamente, nadie resultó gravemente herido y todavía respiraban. Pero también había algo más. Esos ataques nerviosos, dijo Shifu y se puso a trabajar de inmediato. Revirtió los ataques nerviosos realizados por Tai Lung mientras los 5 furiosos recuperaban lentamente su movilidad. Ya no estaban paralizados como una estatua. Es demasiado fuerte, dijo Mono mientras yacía cansado en el suelo. Y rápido, comentó Matis. Sus técnicas también eran letales y despiadadas, dijo Viper mientras calmaba su cuerpo herido que tenía una clara marca de mordedura. Lo sentimos, hemos perdido al maestro, dijo Crane con tristeza, bajando la cabeza. No tienes por qué disculparte. Era de esperarse. Ya es un milagro que no te haya matado, dijo Shifu. Ahora bien, eso plantea la pregunta. ¿Por qué no los mató y en su lugar los dejó regresar? Su primer pensamiento fue asustarlos, pero ya lo hizo al destruir la ciudad de Mielin y matar al maestro oso. ¿Acaso los despreciaba tanto? Hasta el punto de que pensaba que no importaba si los perdonaba. Creía que un conflicto futuro con ellos ni siquiera resultaría molesto. Shifu negó con la cabeza, ahora no es el momento de perderse en pensamientos. No, tráeles agua, dijo Shifu mientras Po, que estaba detrás de él, corría dentro del palacio de Jade para buscar agua para los 5 furiosos. Geruya, dime exactamente qué pasó, dijo con seriedad. Empezando por, ¿dónde diablos está Tigresa? Punto de vista de Tai Lung. ¿Hasta cuándo me vas a seguir? Le pregunté a Tigresa que arrastraba su cuerpo detrás de mí mientras caminaba por los caminos del Valle de la Paz. Ya estaba en el valle, quedaban pocos pueblos por cruzar y en un día o 2 llegaría a mi destino. No puedo, no voy a dejar que destruyas mi hogar, dijo obstinadamente mientras se agarraba el abdomen y me seguía. Cada paso que daba parecía lastimarla mucho, pero persistió. Admirable, pero absolutamente estúpido. Llevas mucho tiempo repitiendo eso. ¿No tienes ningún otro diálogo o tu personaje termina ahí? Pregunté y me volví para mirarla. Una mano rota, costillas rotas, un hematoma en el abdomen, sangre cerca de los labios y también cojeaba. En general, parece que acaba de luchar contra el guerrero más peligroso de China. No me importa lo que pase conmigo. No te dejaré destruir tu hogar, bla, 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 lo sé. Solo lo dijiste unas 1000 veces, dije y dejé de caminar y me volví completamente hacia ella. Podría simplemente salir corriendo y dejarla sola aquí, pero inevitablemente ella intentaría alcanzarme incluso si tuviera que arrastrarse todo el camino y existía una gran posibilidad de que pudiera morir en el proceso o encontrarse con bandidos. Aunque se lo denominaba el Valle de la Paz, solo era pacífico en lo que se refiere a guerras. El valle era un territorio neutral, por lo que no había ejércitos de ningún imperio estacionados aquí para patrullar el lugar. Por lo tanto, los bandidos y otros delincuentes hicieron de este lugar su hogar. El deber del Palacio de Jade era proteger el valle y uno de los trabajos principales del guerrero dragón. Lo más probable es que, si no sucumbiera a sus heridas, se desmayaría y un bandido vendría y la mataría. No solo odiaban a los 5 furiosos, sino que había fama y recompensa por matar a Tigresa de los 5 furiosos. Deberías haberte ido con el gatito pájaro, dije, piensa en cómo tu falta de criterio te llevó a la derrota.
Aunque perderías incluso si no me atacaras tú solo, no perderías tan duramente. Trata de aprender de ello. Tigresa gruñó ante mi comentario, pero sus ojos me decían que se sentía culpable y avergonzada. Pero era demasiado terca para admitirlo, especialmente ante su enemigo. Ella es molesta. ¿Debería dejarla morir? Jajaja, ¿a quién engaño? No podría obligarme a matar a 2 maestros de Kung Fu en el lapso de una semana. Ya me sentía culpable por tener que matar a Wu Gao, pero y también matar a Tigresa, que era un personaje importante en las películas y una maestra poderosa. No podía obligarme a hacerlo. No es que valore exactamente su vida, sino su Kung Fu y sus habilidades. Como entusiasta del Kung Fu y de las artes marciales, sería un error de mi parte reducir el futuro y el conocimiento del Kung Fu. No me inmutaría si fuera un soldado normal el que me atacara y los dejara pudrirse al costado del camino, pero Tigresa tenía el conocimiento y el potencial para convertirse en alguien grande. Tenía la semilla del Kung Fu dentro de ella. Y eso lo valoro. Salí disparado hacia ella y la empujé al suelo. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa cuando su espalda golpeó el suelo. Rugió y trató de morderme, pero empujé su cabeza contra el suelo. No te muevas, le dije, pero ella no me escuchó y luchó con todas sus fuerzas. Le di un fuerte golpe en la cabeza y, tras un grito de dolor, se puso la mano sobre la cabeza. Aproveché la oportunidad para agarrarle los 2 brazos y empujarlos sobre su cabeza. También le sujeté las piernas con la mía y le arranqué la ropa. Luego me encontré con su abdomen tonificado y el moretón morado que tenía en los abdominales. Era una lesión que sufrió a causa de mi última patada con martillo. Le di en los nervios del abdomen y en los puntos de acupuntura para adormecer el dolor y también para acelerar su curación natural. Ahí tienes, dije y me alejé de ella. Eso debería ser suficiente hasta que lleguemos al pueblo más cercano. Al menos debería darle a tu cerebro la ilusión de que estás bien. Tigresa se movió y sus ojos brillaron de sorpresa al tocar su herida. Se puso de pie y notó que el dolor había disminuido significativamente. Ella me miró con curiosidad, haciéndome una pregunta en silencio, pero la ignoré y continué caminando por la calle. Ella permaneció fija en su lugar por un largo tiempo antes de finalmente correr detrás de mí, tratando de alcanzarme. Chapter 18. Fight. Punto de vista de Tai Lun. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me ayudaste? Yo no lo pedí. Dijo Tigresa mientras golpeaba la mesa de la taberna en la que estábamos comiendo. No le presté mucha atención mientras comía mi comida con satisfacción. 2 décadas pudriéndose en la cárcel hicieron que uno se sintiera agradecido por todo en la vida. No tenías que hacer nada. Dijo y aunque no le presté mucha atención, creo que se refería a la vez que utilicé ataques nerviosos contra ella y la paralicé para poder cuidar adecuadamente sus heridas y asegurarme de que sobreviviera. Quiero decir, ¿qué más puedo hacer? Ella insistió en hacerlo todo ella misma y trató de envolver su cuerpo en vendas con las manos rotas. Tenía un falso sentido del orgullo, así que tuve que inmovilizarla y cuidar sus heridas. Hablas mucho, dije mientras sorbía el guiso. Un simple gracias bastaría. Ella abrió la boca para hablar, pero yo levanté la mano para detenerla. Se hizo el silencio mientras yo tragaba toda la comida que tenía en la boca. De nada. Ella me gruñó y puso las orejas en alto. Se ve linda. Me recuerda al gato naranja que tuve una vez. Lamentablemente, murió después de comerse la pastilla de veneno para ratas que puse debajo de mi cama. No solo era tan inútil que me vi obligado a usar veneno para ratas para matar a los roedores de mi casa, sino que procedió a comer el veneno y también murió al mismo tiempo. Verdaderamente digno de ser un gato naranja. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres de mí y qué obtienes ayudándome? Volvió a preguntar quién sabe cuántas veces. No lo sé. Tal vez quiero que tú me des a luz a mis futuros cachorros porque, aunque a los leopardos de las nieves se les llama leopardos, están más estrechamente relacionados con los tigres que con los leopardos, así que deberías poder dar a luz a mis cachorros, respondí en mi mente. Fue solo una idea fugaz que tuve. Lo decía en serio cuando dije que quería dejar una huella permanente en este mundo, un legado. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que teniendo hijos poderosos? Podría fundar el clan Lun o algo así, que sería un clan poderoso que dominaría el mundo para siempre. Siempre me recordarán a través de ellos y siempre me rezarán a mí, su gran antepasado. Para lograrlo, necesitaría muchas hembras poderosas. Había algunos personajes felinos que serían dignos y capaces de tener a mis cachorros en Kung Fu Panda y Tigresa era una de ellas. Pero era mejor no pensar tan a largo plazo. Todavía necesitaba convertirme en el más fuerte primero, comenzar un clan poderoso sería solo la guinda del pastel. Me perdonaste la vida después de nuestra batalla, te ocupaste de mi dolor y luego de mis heridas. No solo eso, ahora me estás dando comida para comer, diciendo que la necesito para sanar. ¿Qué pasa con eso? Se supone que eres malvado. Dijo Tigresa exasperada. Esta vez, sus palabras me hicieron mirarla con seriedad. Parecía un poco sorprendida de que sus palabras finalmente pareciera que provocaban una respuesta.
Mis ojos amarillos la miraron profundamente y después de un momento, abrí la boca como para decir algo importante y responder a su pregunta, pero en lugar de eso dije: ¿te doy de comer? Me temo que te equivocas, dije y la señalé. Estás pagando por los dos. Ella me miró con expresión inexpresiva. ¿Qué? ¿Esperas que te cuide y pague tu comida? Pregunté y ella suspiró, sacudiendo la cabeza. Está bien. No tienes por qué responderme y sí, te lo pagaré, dijo y finalmente se puso a comer como yo. Después de eso, finalmente dejó de hacerme preguntas estúpidas y comimos en silencio. La gente de la taberna estaba sentada lo más lejos posible de mí y nos observaba desde lejos. No les presté atención mientras comía. Fui el primero en terminar porque empecé primero y observé en silencio a Tigresa mientras comía. Las preguntas que me había hecho resonaban en mi mente. ¿Por qué me ayudas? Se supone que eres malvado. Reflexioné sobre la pregunta por un momento. Eres mi junior, dije de repente y ella dejó de comer su comida para mirarme. Tú eres el futuro del Kung Fu y mi compañero de estudios que estudió con el maestro Shifu, por eso te ayudé. Sé que me odias porque siempre has vivido a mi sombra y debes haber escuchado muchas cosas malas sobre mí, pero no deberías dejar que esas sean la base de tu juicio. Dije. La gente vive, dije e hice una pausa para que el significado se asimilara. No son marionetas en una historia cuya existencia entera está dictada por palabras. No hay nadie que sea puramente malo o puramente bueno, cada uno tiene su propia historia, su propia motivación para hacer ciertas cosas. Así que la próxima vez que quieras saber si alguien es bueno o malo, no confíes en tus oídos y descúbrelo tú mismo, dije, dejándola pensar sola. ¿Te sorprende que haga todo esto porque escuchaste que soy malvado? Bueno, ¿y si no lo soy? Al menos no como me hicieron creer los rumores, concluí. Ahora que han pasado unos segundos y tengo la oportunidad de pensar en lo que acabo de decir, no pude evitar sentirme un poco avergonzado por el tono sabio que estaba usando. ¿Era el efecto del Kung Fu? ¿Por qué sonaba tan sabio? Tosí en mi mano para ocultar mi sonrojo, ¿entiendes, gatito? Tigresa me miró a los ojos y después de unos momentos de vacilación, asintió. Me disculpo si lo que he oído sobre ti me ha hecho tener una opinión parcial sobre quién eres, dijo, y no me llames gatita. Siseó la última parte. Me burlé. Por supuesto que te llamaré gatita. Eso es lo que eres para mí, solo tienes la mitad de mi edad. Ya estaba viajando por China y pateando el trasero de todos los maestros de Kung Fu cuando eras un bebé. Dije. Ella simplemente me dirigió una mirada fulminante, la rendija en su ojo pareció cortar mi imagen en sus ojos. Vaya, es sorprendentemente divertida. Tercer punto de vista: el guerrero dragón, el maestro Shifu y 4 de los 5 furiosos estaban en el estanque del palacio de Jade. Shifu acababa de entregarle el pergamino del dragón a Po con la esperanza de que hubiera una técnica o poder oculto que ayudara a Po a derrotar a Tai Lung. Pero para su horror y desesperación, el pergamino del dragón estaba vacío. No lo entiendo, dijo Shifu confundido, ya que por mucho que buscara una pista oculta, no había nada. El pergamino del dragón estaba realmente en blanco. No había ningún poder infinito, ninguna técnica especial o sabiduría. No fue nada. Ese hecho lo sacudió hasta la médula. Entonces, ¿para qué servía todo eso? La selección del guerrero dragón, las profecías, su sueño de entrenar al guerrero dragón y su traición y destierro de su propio hijo. ¿Todo para qué? ¿Un pergamino vacío? ¿Nada? Shifu rápidamente se sacudió esos pensamientos de la cabeza. No, ya no podía dudar. Debía haber algo que no veía, algo que no podía comprender. Oguai no le mentiría de esa manera. Debe haber algo más. Solo necesitaba creer. Ten fe. Todos vamos a morir. Mantis se agarró la cabeza y dijo en pánico. Shifu se volvió hacia sus estudiantes en pánico que todavía estaban traumatizados después de su pelea con Tai Lung. Sus ojos se movieron y se posaron en Po, que estaba allí de pie con una mirada complicada. Era algo que había visto una vez en el rostro de Tai Lung. Una cara de incredulidad. Una cara que pone a alguien cuando algo en lo que realmente cree y en lo que tiene fe resulta ser incorrecto. Traición. No, se dijo Shifu. Nadie se está muriendo. Dijo a sus estudiantes. Me quedaré aquí y me ocuparé de Tai Lung yo mismo. Hace tiempo que debería haber asumido las consecuencias de mis propias acciones, dijo Shifu mientras todos lo miraban en estado de shock. Pero maestro Shifu, ¿él te matará? Dijo Po en voz baja. Si ese es el precio que debo pagar por mi error, que así sea, dijo Shifu, pero tú y todos los demás en el Valle de Pecé no deberían cargar con las consecuencias de mi propio error. Evacúen la aldea y protejan a los aldeanos de la ira de Tai Lung. Sus estudiantes permanecieron en su lugar ya que se negaron a dejarlo enfrentar solo a Tai Lung. No me escuchan. ¿Quieren desobedecer a su amo? Váyanse. Les gritó Shifu y todos se marcharon a regañadientes.
Po echó una última mirada a su maestro antes de abandonar también el palacio de Jade, con los hombros caídos en señal de derrota. ¿El guerrero dragón? Ni siquiera puede proteger a su propio amo. ¿A quién engañaba? Era solo un panda gordo y grande que hacía fideos. Chapter 19. Iam Home. Punto de vista de Tai Lun. ¿Estás seguro de que no eres vengativo? ¿No albergas ira ni odio? Me preguntó Tigresa mientras avanzábamos lentamente por el camino que conducía al pueblo del Palacio de Jade. Estábamos muy cerca del Palacio de Jade y no esperaba que el olor ni el paisaje me resultaran tan familiares después de 2 décadas. Nada ha cambiado. Miré a Tigresa que caminaba hacia atrás frente a mí. Ella me miraba a los ojos, observaba mi expresión facial mientras trataba de encontrar algo en mí. Se había vuelto bastante dócil en nuestro viaje de 1 día y medio, pero estaba volviéndose inquieta nuevamente ahora que estábamos tan cerca del Palacio de Jade nuevamente. Kitty, te dije que mi intención no era tal cosa, dije, el sonido de mi voz seguía siendo tan agradable y profundo como antes, pero había un dejo de molestia. Solo quiero asegurarme. Sí, estoy segura de que sí. Pero tienes que entender que 20 años es mucho tiempo para que una persona cambie y para que esa rabia infantil se disipe, dije. La razón por la que estaba tan furioso en la película era porque todavía albergaba odio hacia los demás. El odio y la ira eran como fuego y combustible. Pero esta vez, tuve la experiencia de otra vida que me dio la oportunidad de mirar las cosas como eran, sin rabia, sin odio y sin ignorancia. Para ser sincero, no se equivocaron con lo que hicieron. Poniéndome en su lugar, pude entender por qué hicieron lo que hicieron. Pero definitivamente tampoco estaban en lo cierto. Eran solo mortal. Imperfecto. No los odio por su imperfección, nadie es perfecto. Y sin ese odio, mi ira se fue apagando poco a poco. Después de todo, el fuego no podía arder sin combustible. Eso es exactamente lo que me preocupa, te encerraron durante 20 años por acciones que no merecen tal castigo. Ella dijo, estaba insinuando que soy una buena persona y aceptó que Owai y Shifu estaban equivocados. Qué lindo. No se logra la paz interior aferrándose al pasado, dije moviendo la cabeza y riéndome. Quizás mi lado bueno se note con mi infamia, pero tampoco soy un santo. He hecho cosas que han marcado a la gente de por vida, dije mientras la imagen de Wu Bao me venía a la mente. Wu Bao, en muchos sentidos, me recordó a mi antiguo yo. Estaba lleno de odio y rabia que se negaba a dejar ir. Llegó al punto de que se convirtió en su salvavidas, en toda su identidad. Lo hizo fuerte, muy fuerte y peligroso, pero al final le costó todo. Estaba tan cegado por el odio que olvidó su deber de proteger la ciudad. Si hubiera conocido a su padre, ¿se habría sentido orgulloso de lo que hizo? Al final, odiar a alguien es odiarse a uno mismo. ¿Pero qué pasa con el pergamino? Preguntó. ¿Qué pergamino? El pergamino del dragón. Parpadeé y dije, ¿te refieres al pergamino vacío? ¿Qué significa eso? Ella entrecerró los ojos. Significa que no necesito nada especial ni mágico para hacerme grande. No necesito ser un guerrero dragón, porque soy Tai Lun. Eso es suficiente, declaré con una sonrisa. ¿Qué? No. Quiero decir, ¿qué quieres decir con un pergamino vacío? Olvídate de eso. Lo sabrás a su debido tiempo, dije, ya que no me molestaba en explicar el significado de eso. Debería descubrirlo bastante pronto. Continuamos caminando por el camino, recorriéndolo cuesta arriba hasta que me detuve a contemplar el paisaje que se presentaba ante mí. ¿Qué? Dije en un tono casi vulnerable mientras caminaba lentamente hacia el nivel más alto y miraba hacia la aldea y el gran templo en la cima de la montaña lejana. Fue fascinante. Fue hermoso. Fue. A casa, dije y exhalé. No pude evitar sonreír mientras miraba el palacio de Jade ubicado en la cima de la montaña. Parecía que había pasado mucho tiempo y que era ayer cuando vivía en el palacio y practicaba mi kung fu sin descanso. Dios mío, me puso emocional y esas cosas. Me quedé mirando el paisaje durante un largo rato antes de centrarme en el pueblo y sus habitantes, que estaban en plena evacuación. Gatito, ve y diles que pueden regresar al pueblo, le dije a Tigresa. ¿Y tú qué vas a hacer? Me preguntó, y esta vez no con tono acusador, sino con genuina curiosidad. El palacio de Jade, dije. No vas a quemarlo solo para destruir el legado de Owai, ¿verdad? La miré como si fuera estúpida. ¿Por qué quemaría el palacio que alberga un conocimiento ilimitado de kung fu y sabiduría generacional solo por despecho? ¿No has escuchado nada de lo que dije antes? Y yo iba a destruir el legado de Owai superándolo. Negué con la cabeza. Vete, dije, y ella me dedicó una leve sonrisa antes de correr hacia el pueblo. Después de que ella desapareció de mi vista, dejé escapar un suspiro mientras sentía que algo se acumulaba en mi corazón. No esperaba que ver el palacio de Jade me afectara tanto emocionalmente. También sentí un nudo en la garganta por lo que estaba a punto de hacer. Es hora de que finalmente conozca a mi padre después de tanto tiempo.
¿O debería decir maestro Shifu? Cambio. El cielo retumbó y un relámpago lo partió en dos, seguido de un estruendo atronador. Un vendaval ecléctico sopló a su alrededor, anunciando una tormenta inminente. Era temprano por la mañana, justo antes del amanecer. El sol aún no había salido, pero ya empezaba a brillar. Sin embargo, las nubes oscuras habían apagado esa pequeña luz y habían convertido el día infantil en noche. Los relámpagos continuaban destellando entre las nubes oscuras mientras corría hacia el palacio de Jade, mi hogar. Subí las escaleras y pasé por los campos de entrenamiento, las casas, los mercados antes de llegar a la cima de la montaña. En poco tiempo me encontraba frente a la puerta de entrada al palacio de Jade. Respiré profundamente y abrí aquellas puertas gigantes decoradas. Miré hacia arriba y me encontré con otro tramo de escaleras, pero este conducía directamente al palacio de Jade. Eso no fue todo, ya que vi al propio Shifu de pie en el último tramo de escaleras. Estaba allí de pie, con los brazos en la espalda, como un anciano digno. Lo miré con una expresión absolutamente estoica. Mis ojos podían captar su figura con claridad incluso desde lejos. Cuando cerró los ojos y cuando el cielo brilló intensamente, hice mi movimiento y con el silencio de un felino, lo alcancé. Me quedé frente a él, mientras el estruendoso trueno sacudía el cielo. Shifu abrió los ojos. Y cerré mi corazón. Chapter 20. Fateren-son. Punto de vista de Tai Lun. Su rostro se arrugó para mostrar una expresión severa y seria mientras abría los ojos. Sus ojos temblaron y pude ver sus emociones burbujeando en su profundidad, pero su expresión permaneció dura y estoica. «Has envejecido, Shifu», dije mientras observaba atentamente su cabello blanco y las arrugas de su rostro. Han pasado 20 años, pero su rostro parecía haber envejecido el doble. «No puedo decir lo mismo. Te ves exactamente igual que ese día», dijo Shifu, su voz estaba cargada de demasiadas emociones y un distanciamiento mal disimulado. No podía entender qué estaba sintiendo. En efecto. Lo que sea que Owai hizo para mantenerme a raya impidió que mi cuerpo se moviera e incluso envejeciera, dije riendo. A propósito, escuché que Owai había fallecido. ¿Lloraste por él? ¿O te mantuviste estoica como cuando me llevaron? ¿Qué quieres, Tai Lun? ¿Qué quieres decir, maestro? Pregunté y extendí mi mano. Estoy en casa. Esta no es tu casa y yo no soy tu amo, dijo con voz severa, aparentemente carente de emoción, pero eso era porque estaba sintiendo demasiado y no sabía a qué emoción responder. ¿Por qué dices eso? Sé que no lo dices en serio. ¿En serio? ¿Así será? Pregunté. Así es como debe ser, dijo y se puso en postura. Responsabilidad y deber. Eran cadenas que le impedían mostrar su verdadero yo. Owai le dio una enorme responsabilidad sobre sus hombros y él tenía un deber como maestro del palacio de Jade. Ni siquiera podía mostrar sus verdaderos sentimientos y llevaba una máscara. Así es como debe ser, ¿eh? No te preocupes, romperé esas cadenas tuyas, Shifu. Sacaré a la fuerza tus verdaderos sentimientos. Después de todo, era con el verdadero Shifu con quien quería hablar, no con este viejo panda rojo obligado por el deber, ni con el amo del palacio de Jade. Quiero ver a mi padre. Así sea, dije y me elevé hacia el cielo. Un leopardo de las nieves moderno puede saltar hasta 20 pies de altura, ahora imagina lo alto que podría saltar yo. Giré en el cielo y descendí rápidamente como un meteorito con una patada de martillo. Shifu era ágil y había visto mi ataque venir a kilómetros de distancia. ¡Bum! Los escalones crujieron y quedaron completamente demolidos bajo mi patada. Pisé fuerte el suelo mientras una enorme roca se levantaba del suelo. Le di una patada lateral y la envié volando hacia Shifu. ¡Ah! Gritó Shifu y con un ataque infundido con ki, rompió la roca 10 veces su tamaño con un destello verde. Sabía que lo haría porque detrás de él estaba el palacio de Jade. Shifu preferiría morir antes que ver el palacio de Jade destruido. Por lo tanto, en lugar de esquivar fácilmente con su velocidad, decidió romper la roca. Usé los escombros como cobertura y de repente aparecí frente a él. Reprimí la mayor parte de mi fuerza y le lancé una patada. Logró bloquear mi patada, pero la fuerza detrás de mi ataque lo envió volando dentro del palacio de Jade. Su pequeño cuerpo rompió la puerta cerrada en el proceso. ¡Bum! Todo lo que hice fue para hacerte sentir orgulloso. Grité mientras corría a 4 patas hacia él. Le di un puñetazo, pero fue tan rápido que literalmente desapareció de mis ojos y me golpeó en el abdomen. Di un paso atrás, pero no recibí daño. Mi piel era lo suficientemente gruesa como para ignorar todos los ataques que su pequeño cuerpo pudiera lanzarme. Se especializa en velocidad y conocimiento, después de todo, no estaba preparado para pelear con alguien como yo. Shifu utilizó su increíble velocidad para ponerse detrás de mí y apuntó a mi nuca, pero yo ya había anticipado su movimiento. Rápidamente me di la vuelta y agarré su pierna antes de tirarlo al suelo. Se formó una grieta similar a una telaraña mientras él apretaba los dientes de dolor. Él era más débil que yo y estaba muy lejos de su mejor momento.
Luchar contra mí era un suicidio. Yo lo sabía y él lo sabía aún mejor. Pero me traicionaste. Grité mientras sentía que la verdadera ira brotaba brevemente dentro de mí. Liberé mis garras y lo golpeé, pero él se apartó. Mis garras dejaron una herida cortante en el piso de mármol. Shifu recobró el aliento y sacó una daga de una de las que había en la colección del Palacio de Jade. Luego nos alejamos de nuestra posición y nos encontramos en un choque de garras y espadas. Una chispa de fricción dictó un empate, por lo que nos movimos de nuevo solo para encontrarnos en un lugar diferente. Hice lo mejor que pude para mantener la velocidad de Shifu mientras usaba los pilares del palacio como punto de apoyo para disparar de un lugar a otro. Continuamos nuestra batalla y terminamos empatados en cada ocasión. No porque fuéramos iguales en fuerza, sino porque ambos nos frenábamos. Ni siquiera nos apuntábamos el uno al otro, sino a nuestras armas. Las acciones hablan más que las palabras, especialmente para personas como nosotros que nos dedicamos al Kung Fu. Sus ojos temblaron cuando se dio cuenta de que no era agresivo. Mis ataques no contenían verdadera ira, mucho menos el odio oscuro que él esperaba. Me miró con los ojos muy abiertos y llenos de lástima. Mostró una apertura en su comprensión y mi cuerpo entrenado aprovechó esa apertura por instinto mientras le daba una patada en el estómago como si fuera un balón de fútbol. Su pequeño cuerpo se estrelló contra el techo mientras volaba hacia el cielo oscuro y atronador. Aterricé en el suelo y, con un salto que destruyó el piso de mármol como si fuera vidrio, salí disparando como un misil. Cuando llegué hasta Shifu, le di un puñetazo potente que se sincronizó con el trueno. Una enorme onda expansiva silenció el cielo mientras el pequeño cuerpo de Shifu volaba más alto. Pateé el aire con todas mis fuerzas y la onda expansiva me impulsó hacia arriba nuevamente. Ambos estábamos volando hacia el cielo y cuando finalmente nos quedamos sin impulso, me posicioné sobre Shifu y lo pateé hacia abajo desde el cielo. Su cuerpo cayó rápidamente del cielo y se estrelló contra el techo del Palacio de Jade y golpeó el suelo de mármol. Me impulsé y caí al Palacio de Jade al doble de velocidad. El aire me envolvió cuando solté un rugido y retiré el brazo para dar el golpe final. ¡Yaar! Grité mientras Shifu yacía en el suelo de mármol, cerrando los ojos y con una sonrisa en su rostro. Aceptó su muerte. Una onda de choque sacudió todos los cimientos del Palacio de Jade y destrozó la parte exterior de los pilares. Un enorme cráter de 5 pies fue tallado en el suelo de mármol cuando mi puño fue colocado firmemente al lado de la cabeza de Shifu. Ja, me quedé sin aliento cuando él me miró. Sus ojos reflejaban confusión y temblaban. ¿Me dejas pudrirme en la cárcel durante 20 años?, lo acusé mientras su mandíbula temblaba, demasiado aturdido para hablar. Había perdido, su deber como maestro del Palacio de Jade estaba cumplido, así que ahora permitía que sus verdaderos sentimientos se mostraran en su rostro. La máscara, que alguna vez fue estoica, dio paso a emociones crudas cuando su rostro se transformó en uno de tristeza y arrepentimiento. Vi a mi padre. Y él estaba desconsolado. Yo, siempre he estado orgulloso de ti, dijo Shifu con una voz desgarradora y un susurro. Te amé demasiado como para ver en lo que te estabas convirtiendo. De verdad, lo siento, dijo y, mientras su voz grave llenaba el espacio vacío del Palacio de Jade, sentí que se me rompía el corazón. No quiero tus disculpas. No, por eso dije mientras lo miraba a los ojos. Permití que mi vulnerabilidad saliera a la superficie, pero solo por un momento. Te diste por vencido conmigo, declaré mientras sus ojos se abrían de par en par. Dejé que el silencio lo ayudara a procesar mis palabras. Después de un rato, sus ojos se abrieron y sus pupilas se dilataron mientras me miraba. Gigantescas gotas de lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Él se dio cuenta. Saqué mi mano del cráter y me levanté, alto y poderoso mientras daba un paso atrás. Le permití que por fin me mirara después de todos estos años. Era la primera vez que me volvía a ver. A veces la gente ve lo que quiere ver en lugar de la realidad. Ese fue el caso de Shifu, que solo me vio como un villano y un error después de lo que le dijo Owai. Pero ahora, finalmente me vio. Él no solo vio a alguien con oscuridad en su corazón, ni a alguien que había tomado el camino equivocado, ni tampoco su error. Me vio, Tai Lung. En todo lo que soy. Yo era más que un error, más que un villano, más que una oscura obsesión. Él vio a su hijo. Cuando Owai dijo que vio oscuridad en mí, esperaba que le dijeras que estaba equivocado. Pensé que al menos te pondrías de mi lado y tratarías de salvarme de lo que fuera que Owai vio, pero no hiciste nada. En este punto, no estoy enojada ni te odio por tus acciones. Pero tu inacción me ha lastimado hasta el día de hoy. Dejaste de creer en mí en el momento en que Owai te dijo lo contrario. ¿Alguna vez se te ocurrió que tal vez solo necesito a alguien con quien hablar? ¿Alguien que me enseñe? ¿Alguien que me muestre cómo ser mejor? Dije mientras bajaba la cabeza y cerraba los ojos mientras las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas. No tenías fe en mí. Creíste todo lo que te decía Owai y pensaste que no tenía salvación, que habías cometido un error y eso era todo.
En lugar de ayudarme, me abandonaste en un calabozo y dejaste que el silencio y el aislamiento me enseñaran. La razón por la que eso me duele tanto es porque te consideraba un padre, dije y mi voz se volvió un poco temblorosa, perdiendo la firmeza. ¿Qué padre se rinde con su propio hijo? Eso es lo que me ha hecho daño hasta el día de hoy. Ya no soy como antes, he adquirido conocimiento y sabiduría de una vida diferente. He sido capaz de analizar la situación tal como era, desde una perspectiva externa. No estaba equivocado. Pero yo era su hijo, al mismo tiempo que un extraño. Y, desde la perspectiva de un hijo, sentí que mi corazón sangraba por su traición. No era solo mi sueño, sino también el de Shifu, convertirme en el guerrero dragón. Quería ser el guerrero dragón, el héroe que salva al mundo y un motivo de orgullo para mi padre. Y él siempre estaba muy orgulloso de mí, diciéndome lo grandiosa que era. Me prometió que estaba destinada a hacer grandes cosas, me empujó hasta mis límites y yo hice lo mismo. Sin embargo, cuando Owai me rechazó, no estaba allí para consolarme ni explicarme las cosas. Cuando mi orgullo se desplomó y mi ambición se vio negada, él no se quedó conmigo y siguió a Owai. Era un sueño que ambos compartíamos, pero cuando se rompió, él me dejó en un barco que se hundía, abandonándome para que me las arreglara con los pedazos rotos de un sueño que se disolvía. Lo miré en busca de orientación y dirección cuando Owai me nombró villano, pero me dio la espalda. Es el fin, Tai Lung. Fue mi error. No puedes salvarte. Él nunca creyó en mí. Mi padre me entregó por una profecía. Y eso me mata. Desde el principio no creyó que Po fuera el guerrero dragón, pero nunca se rindió y al final pudo cambiar. ¿Creías en Po?, quise decirle. No, no. Shifu susurró mientras ponía su cabeza en el suelo. ¿Por qué me dejaste? Incluso cuando me encerraron en las profundidades de la prisión de Choxcom, lo esperé. Mi ira desapareció después de la primera semana de mi encarcelamiento mientras esperaba y esperaba. Pasaron los años, pero él nunca llegó. Pensé que seguro me había olvidado, como un sueño lejano, una pesadilla borrosa. Pensé, ¿qué clase de padre olvida a su propio hijo? Solo después de 20 años y al volver a verlo me di cuenta de la respuesta. Miré su frágil cuerpo. Era pequeño y tenía pelaje rojo y blanco. Mis brazos aparecieron a la vista cuando me miré a mí mismo y a él. La diferencia era clara. No nos parecíamos en nada. Me di cuenta de que no era tu hijo. En el momento en que esas palabras salieron de mis labios, sentí que las lágrimas caían de un ojo. Dejé que mis sentimientos se fueran. Fue tranquilizador. Me duele el corazón, pero el final promete descanso y respiro. Cerré los ojos y sentí todas las emociones en mi corazón. No las rechacé ni huí. Las abracé y aproveché el momento al máximo. En algún momento, de alguna manera, nos equivocamos como padre e hijo. Aunque le dije todo eso, sabía que no era el único que había actuado mal. Yo también lo hice. Y lo que tengo ahora es el producto de nuestras acciones. Un hijo roto y un padre roto. El silencio silencia. Eso fue hasta que Shifu habló. A pesar de toda su debilidad e inacción, decidió hablar en el último momento. Siempre serás mi hijo, dijo mientras se levantaba lentamente y cojeaba hacia mí. Tenía los ojos tristes y húmedos. Desde el momento en que te encontré y hasta el día de hoy, eres mi hijo, dijo y me miró, con una débil sonrisa dibujada en su rostro envejecido. Ahora me doy cuenta de que nunca fui digno de ser tu padre. Tuve un hijo mejor del que jamás podría haber soñado. Tal vez ya no me veas como tu padre, pero a pesar de todo lo que valgo, siempre serás mi hijo. Cerró los ojos mientras las lágrimas corrían por su rostro. Abrió el brazo para abrazarlo. Lamento que me haya llevado tanto tiempo, pero bienvenido a casa. Me agaché y recibí su abrazo. Sentí que ese cálido abrazo me hacía sentir un poco mejor, que curaba. Nos quedamos así durante mucho tiempo hasta que Shifu finalmente se desmayó en mis brazos. Todo el estrés y la preocupación por mí lo habían agotado, y nuestra pelea y el arrebato emocional fueron la gota que colmó el vaso. Lo dejé suavemente en el suelo con una sonrisa en mi cara. Me sentí mucho más ligero que cuando regresé a casa.